en vivo conversando acerca de la dinámica política en Venezuela, acerca de esa dinámica también con mira internacional, cómo han estado las relaciones de Venezuela con otros gobiernos y, como usted decía, cómo es necesario avanzar en esa real política y en poder avanzar también en las negociaciones. Y en ese sentido, cuando mencionábamos el caso de Estados Unidos, es interesante también evaluar las declaraciones que daba el presidente Maduro cuando pues, resultó ganador Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. Antes veíamos una postura bastante firme y fuerte con respecto a este gobernador en su periodo, en su momento, pero en este caso, pues bueno, vimos que lo felicitó y que hablaba de que anteriormente no hubo buenas relaciones, pero que esperaba que ahora sí. ¿Cómo evalúa también No, esta postura del gobierno? exactamente, así que nos faltó comentarlo en el negro anterior. Bueno, esa es una manifestación de política. ¿Sí? ¿Quién iba a esperarse que el gobierno de Venezuela, mejor dicho, Maduro en persona, iba a felicitar a Trump? Eso es algo que estaba fuera de los esquemas, fuera de lo que era previsible. Bueno, y lo hizo, y creo que hizo, y dio un gran paso, dio un paso muy importante. Ahora ese es el tipo de cosas a las que yo me refiero. Es decir, eso es ir eliminando roces y confrontaciones y además hacerlo también hacia adentro, porque no es solo en relación con el mundo, pues con los demás gobiernos, sino eso mismo se debe aplicar en el caso de la política interna. O sea, hay que pasar, hoy lo decía, por cierto, Manuel Rosales, hay que pasar de esa etapa de devorar y comer y comerse al adversario a una etapa en la que podamos volver a llegar a un punto de entendimiento para que la democracia no se siga perdiendo, no sigamos perdiendo espacio por la vía de la confrontación, del maltrato, es decir, recuperar los espacios democráticos que se puedan haber perdido, y eso implica entonces discutir entre todos el sistema electoral que se está planificando, si para tratar de tener un sistema electoral que dure por mucho tiempo. Tú no ves ni en Europa ni en Estados Unidos que hay esa permanente reforma de los sistemas electorales. Son sistemas electorales estables, comprobados, con métodos académicamente indiscutibles que duran para siempre. Bueno, deberíamos llegar en Venezuela no a crear un sistema electoral coyuntural como el que cada 5 meses, cada 5 años crean, sino un sistema electoral estructural que contenga los valores fundamentales del voto, de la soberanía popular, y que no haya que estar modificando a la carrera por errores que son perfectamente previsibles. Si los errores que ha registrado el sistema electoral venezolano en estos 25 años eran todos previsibles. Porque todos estaban en la idea de que tú vas a perfeccionar el método, métodos que ya vienen con una prueba de 200, 150, 100 años, tú los ibas a perfeccionar. Es como que si yo te diga a ti, bueno, mira, aquí tienes el teorema de Pitágoras y tú pretendas que lo vas a perfeccionar también, lo vas a poner mejor. No, esas son cosas que ya están establecidas científicamente. Bueno, entonces yo propongo que lo que yo propondría es que esa discusión sobre el sistema electoral fuera una discusión técnica y sobre otras cosas, y además sobre otros temas, sobre reformas necesarias, impedir, por ejemplo, la confrontación con las redes. Es decir, las redes son un elemento fundamental del mundo moderno y que han servido para que la humanidad además incremente la producción y la distribución de bienes. Es decir, entonces pelear con las redes es un anacronismo, y es un anacronismo que ningún gobierno se puede permitir. Fíjate que en Brasil, del que estamos hablando, el tribunal mantuvo stand-by a Twitter hasta que después lo volvió a incorporar. Se estuvo como un mes en deliberaciones, en negociaciones, y volvió a Twitter. Es decir, no se puede luchar contra las redes y los medios simultáneos de comunicación, porque ese es el presente y el futuro de la humanidad. Lo que tú tienes que hacer es precisamente no intentar resolver tus problemas políticos apelando a la censura de las redes. El problema político se resuelve en la política. Si tienes una reacción contra algo que estás haciendo mal, corrige lo que estás haciendo mal y no trates de sancionar las redes, porque eso es un problema que después se multiplica. Pero hacia eso es a lo que quieren dirigir, a ir controlando pues esas reacciones
que surgieron, que incluso vimos que, bueno, por una temporada, pues tuvo también restringido la parte del acceso a la cuenta de X. Es que es lo que estoy diciendo, que no, tú no puedes resolver problemas, tú tienes un problema político en el país. Entonces, resuelve el problema político y no lo vas a resolver reprimiendo las redes. Sí, porque las redes son un fenómeno universal. Eso es como alguien que se le hubiera ocurrido, por ejemplo, en Egipto, en Sumeria, cuando se inventó la escritura, que hubo una reacción, el abecedario de los monjes que tenían el monopolio del conocimiento, una reacción contra la existencia del abecedario. Entonces, creer que tú vas a impedir que el abecedario se riegue. El abecedario se regó hasta el día de hoy. O cuando inventaron la imprenta, Gutenberg, la reacción de la iglesia fue brutal, porque era también una democratización del conocimiento, ¿no? Es decir, tú no puedes nunca luchar contra los avances técnicos, sobre todo en materia de comunicación, porque te desbordan y se van a imponer y se imponen. Y entonces aquí intentaron impedir que uno usara Twitter y salieron los VPN, pues todo el mundo tiene VPN. Es decir, y eso es así. Entonces, esa es una pelea que desgasta y que no lleva a ninguna parte. Ahora, si tú tienes un problema político con tus adversarios, entre el gobierno y la oposición, lo que debes es resolver el problema político entre el gobierno y la oposición. Bien, No tratar de resolverlo por la vía de las redes. y justamente eso es lo que se busca y lo que se espera, que se pueda dar ese paso de resolución de conflicto político, que sigue Claro. estando allí pues ese conflicto y que no permite o de alguna forma que afectan las Y el distintas problema áreas. económico del país, que es fundamental. O sea, y creo que eso es como la parte también medular, porque es lo que afecta a los venezolanos principalmente y ahora también que viene la temporada decembrina, es complicado ver como las expectativas que se tenían para el cierre del 2024 y que ahora quizás muchas de esas expectativas quedaron pues cortas. Pero de eso y del tema político-económico lo vamos a conversar luego de la pausa.